En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno estar siempre atentos a la escucha del Señor. Y sobre todo, estar siempre dispuestos a dialogar con Él, a escucharlo, para que, estando con Él, podamos nosotros de verdad aprender cuanto nos enseña y así poder llevarlo a la práctica de cada día. Proclamación del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Un texto que nos aproxima a una experiencia muy interesante como lo es la oración. El Señor Jesús, ya con su propio ejemplo de vida, le ha enseñado a sus apóstoles a orar. Lo encontramos constantemente en las páginas del Evangelio. El Señor aprovecha muchos momentos de noche para ir a un lugar solitario y allí hacer oración. Lo encontramos haciendo oración con la comunidad todos los sábados en la sinagoga. Y ahora los discípulos, cuando han visto que Juan el Bautista le enseña a sus discípulos a orar, pues entonces también le preguntan a Jesús: mire cómo Juan le enseña a sus discípulos a orar, ¿por qué tú no nos enseñas a orar? Y entonces es cuando el Señor les enseña esta hermosa oración, la oración que es el modelo para nosotros los cristianos. Es la oración más bella que podamos encontrar en todo el mundo, la oración del Padre Nuestro. Y es la única oración que el Señor nos enseña. Ya les decía, no solamente lo hace enseñando de esta manera, sino que además fortalece su enseñanza con su propio testimonio de vida. El Señor Jesús entonces nos enseña el Padre Nuestro. Y es la oración más completa que tenemos. Tiene todo lo que conviene pedir. A veces nosotros le pedimos al Señor más allá de lo que realmente necesitamos y a veces cosas sin mucha importancia. En el Padre Nuestro el Señor Jesús nos enseña a pedir lo fundamental para poder vivir de acuerdo al querer del Señor. ¿Qué pedimos en esta hermosa oración? Pedimos la fraternidad. Por eso nosotros decimos Padre Nuestro. Y cuando decimos Padre Nuestro, es porque en nuestra mente y en nuestro corazón no pensamos solamente en cada uno de nosotros, sino que pensamos en nuestros hermanos y hermanas. Todos nosotros somos hijos del mismo Padre Dios. Por eso en esta oración nos acordamos de las enseñanzas últimas del Papa Francisco. Fratelli tutti, todos nosotros hermanos.
Y porque somos hermanos, estamos comprometidos unos con otros para hacer posible la presencia viva y salvadora de Dios en todo el mundo. En el Padre Nuestro le pedimos al Señor que nos ayude a construir su reino, el reino de Dios o reino de los cielos, reino de Dios que es sencillamente permitir que el Señor Dios acontezca en nosotros, que Él sea el centro de nuestra vida, permitir que el Señor nos oriente, nos anime, nos proteja, viva dentro de nosotros, viva con nosotros y nos anime entonces, como dice San Pablo, en la justicia, en el amor y en la paz. Ese es el reino de Dios y qué bueno poder vivir esos tres valores fundamentales para nuestra vida. Así estamos construyendo el reino que todos los días le pedimos al Señor en esta hermosa oración. Igualmente, le pedimos la voluntad de Dios. Por eso le decimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Y para hacer la voluntad de Dios entre nosotros, basta entonces escucharlo, amarlo y practicar todo lo que el Señor nos enseña. Si nosotros ponemos en práctica las enseñanzas del Señor, estamos haciendo su voluntad. Por ejemplo, el Señor Jesús nos dice, ámense los unos a los otros. De tal manera que si yo soy capaz de amar a la otra persona, viendo en esa persona el rostro de Cristo, amarla, amando a ella, amando a Dios en esa persona concreta, pues entonces estoy haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y ya en el cielo, pues Dios hará cuanto sea de acuerdo a su voluntad. Hermosa oración. Le pedimos al Señor el pan. Danos, Señor, el pan de cada día. Pero no es solamente el pan material para mí, sino el pan material para todos. El Señor espera que a nadie le falte el alimento suficiente, oportuno y adecuado. Por eso en el libro del Éxodo Él nos lo dice, que no haya pobres entre ustedes. Y en el Evangelio capítulo 25 de San Mateo nos recuerda que es necesario compartir lo que tenemos con las personas más necesitadas. ¿Y qué nos dice el Señor? Por eso también nos sigue enseñando, cuando Él alimenta a más de 5,000 personas con unos pocos peces y unos pocos panes, nos está diciendo que es posible compartir cuánto somos y cuánto tenemos. El mundo puede producir alimentos suficientes y sin nada de químicos para que absolutamente toda la humanidad tenga el alimento. Pero infortunadamente el egoísmo en el corazón de tantos hace que mucha gente padezca hambre en este mundo. Le pedimos también al Señor en esta oración el perdón de nuestros pecados y junto con el perdón la paz del corazón. Qué bueno saber pedir perdón, reconocer que nos hemos equivocado. Y cuando reconocemos que nos equivocamos, entonces ponernos en las manos del Señor para pedirle perdón. Le podemos en este tiempo de Cuaresma perfectamente decir, Señor mío Jesucristo, ten misericordia de mí. Y estemos seguros que estando perdonados obtenemos la paz que solamente proviene de Dios. Y finalmente en esta oración le pedimos al Señor que nos fortalezca en la capacidad de afrontar las tentaciones, de no aceptar las invitaciones del enemigo para caer en el pecado, en los errores. Por eso, qué bueno cuando en lo interior de nuestra mente escuchemos la invitación a hacer el mal, podemos decirle, Señor, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. El maligno nunca descansa. Por eso nosotros no nos podemos dormir. Tampoco podemos descansar en la vivencia de acuerdo al querer del Señor.
Jesús nos enseña que esta oración es sencillamente una oración que nos invita a vivir y a crecer día a día en una relación interpersonal. Las relaciones de Dios nuestro Padre con cada uno de nosotros. Es una relación, por eso la oración del cristiano no es una repetición constante de fórmulas mágicas, una cantidad de palabras sin sentido. No. La oración es un diálogo fraterno, un diálogo filial de nosotros hijos con Dios nuestro Padre. Por eso también el Señor nos invita a seguir su ejemplo. Él va por las noches a orar en un lugar solitario y luego nos va a decir en el Evangelio de San Mateo: cuando tú vayas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y allí en el silencio eleva tu corazón a Dios su Padre. Qué magnífico entonces poder estar siempre atentos para orar, para entrar en ese diálogo sincero, en ese diálogo pleno de amor, expresión de nuestra fe en Dios nuestro Padre. ¿Y qué nos dice el profeta Isaías en la lectura primera propuesta para hoy? Que toda oración, toda palabra de Dios que nosotros escuchemos no retornará a Él sin antes haber producido un fruto, como para enseñarnos que la oración hecha realmente con fe, con sencillez, con humildad, con sinceridad, esa oración cambia nuestra vida. Por eso es que nosotros los cristianos católicos, que estamos inmersos en el mundo, nos diferenciamos de tantas personas, porque la oración nos cambia y nos ayuda a caminar siempre de la mano del Señor. Démosle gracias a Dios entonces y que Él nos fortalezca en nuestra actitud orante. Oremos siempre. Oremos sin cesar y oremos en todo lugar. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.